Introducción. En esta práctica se aplicarán a la realidad los conceptos de velocidad promedio y velocidad instantánea, vistos de manera teórica, y se determinará la relación de las mismas. ¿De dónde surge el concepto de velocidad? El primero en abordar el estudio de velocidad fue Aristóteles. Sin embargo, no logró conceptualizar o definir un concepto claro del término velocidad. Tampoco utilizó las matemáticas como herramienta para definirla. Fue Galileo Galilei quien realmente dio el concepto de velocidad, a partir del estudio del movimiento de un objeto en un plano inclinado. A pesar del gran avance de la introducción de esta nueva noción, sus alcances eran restringidos. Sus cálculos solo servían para calcular velocidades constantes. No fue hasta el siglo XVI cuando Leibniz y Newton, con el desarrollo del cálculo, resolvieron la cuestión de la velocidad instantánea de un objeto. ¿Qué es velocidad? La velocidad es una magnitud física de carácter vectorial que expresa la distancia recorrida de una partícula por unidad de tiempo. Su unidad en el sistema internacional es el metro por segundo. Dentro del concepto general de velocidad, podemos encontrar otros conceptos que resultan claves: velocidad media y velocidad instantánea. Velocidad media. Consideremos una partícula o punto material moviéndose sobre una línea recta representada por la coordenada X. Supongamos que en el tiempo inicial se encuentra en la posición X inicial y en el tiempo final en la posición X final. Entonces, se define la velocidad media de la partícula en ese intervalo de tiempo como posición final menos posición inicial entre tiempo final menos tiempo inicial, con unidades de metros sobre segundo. La velocidad media es independiente de la trayectoria seguida por la partícula, solo depende del espacio recorrido y el tiempo transcurrido. Velocidad instantánea. Regresemos al ejemplo de la partícula moviéndose sobre la línea recta. ¿Qué sucede si queremos saber específicamente a qué velocidad va la partícula en un instante de tiempo t? A esta velocidad de la partícula en un instante de tiempo cualquiera se denomina velocidad instantánea. Este concepto es especialmente útil cuando la velocidad media en diferentes intervalos de tiempo no es constante. Para determinarla debemos hacer el intervalo temporal lo más pequeño posible, de modo que no haya cambios en el estado de movimiento en ese pequeño intervalo de tiempo. Es decir, que la diferencia entre el tiempo final y el tiempo inicial tiende a cero. Matemáticamente se puede representar: cuando delta t tiende a cero, el cociente delta x sobre delta t representa la pendiente de la recta tangente a la curva x de t en el instante t i o t inicial, con lo cual podemos concluir que la velocidad instantánea es la derivada de la posición respecto del tiempo. Objetivo de la práctica: que el alumno aplique a la práctica los conceptos de velocidad instantánea y velocidad promedio. Determinar la relación entre velocidad instantánea y velocidad promedio. Equipo necesario: sistema de riel de aire con deslizador, cronómetro con fotocompuertas y accesorio adicional. Procedimiento: se armó el riel de aire conforme al instructivo. Un extremo debe levantarse 1 o 2 centímetros con respecto al otro. Se seleccionó un punto X1 cerca del centro del riel. En este caso nosotros seleccionamos el punto 100 centímetros y se registró en la tabla 1. Posteriormente se eligió un punto X0. Este fue el punto de partida del deslizador, también registrado en la tabla 1, y se elige el punto 180 centímetros. Después, se ubicó el cronómetro con fotocompuertas y accesorio en puntos equidistantes del punto X1, en este caso 160 y 40 centímetros, y se registra la distancia entre ellos en la tabla 1. Se seleccionó la opción pulso del sistema del cronómetro y se presionó el botón Reset. Se colocó el deslizador en el punto X0 y sin aplicar fuerza alguna se soltó. Registramos el tiempo t, el cual corresponde al tiempo en el que el deslizador pasó por las fotocompuertas. Este paso fue repetido 5 veces y registrado en la tabla 1. Una vez terminado ese paso, se disminuyó la distancia entre las fotocompuertas. Una vez terminado ese paso,
se disminuyó la distancia entre las fotocompuertas aproximadamente 5 centímetros de cada lado y se repite el proceso anterior. Esto se repitió varias veces disminuyendo la distancia hasta que las fotocompuertas quedaron lo más cerca posible. Resultados. Se obtuvo el promedio de los tiempos encontrados desde T1 hasta T5 y quedó registrado en la columna tiempo promedio de la tabla 1. Se calculó para cada tiempo promedio la velocidad promedio siguiendo la fórmula velocidad igual a distancia sobre tiempo promedio. Esto representa la velocidad promedio del deslizador al pasar por las dos fotocompuertas. La siguiente tabla muestra los datos obtenidos del proceso. Además, se realizaron dos gráficos, que representan la velocidad promedio versus la distancia. La gráfica 1 está basada exclusivamente en la parte teórica, la cual supondría que la distancia t, el tiempo que tarda en recorrer el deslizador, es siempre el mismo. La gráfica 2 representa lo práctico. Esta presenta diferencias respecto a la gráfica teórica. ¿Por qué? ¿Qué elemento puede influir en la variación de resultados? Tengamos en cuenta que en la parte teórica, estas fórmulas se considera de manera ideal, es decir, en el vacío. De las velocidades promedio calculadas en la tabla 1, ¿cuál de ellas se aproxima más a la velocidad instantánea del deslizador cuando éste pasa por el punto X1? La que más se aproxima es la velocidad cuando la distancia es igual a 0.20 metros, ya que esta distancia es la que más se aproxima a 0. ¿Qué factores influyen en la exactitud de la medida de la velocidad instantánea? La exactitud de las fotocompuertas al medir, el usar alguna fuerza externa que impulse el carrito, el material con el que está hecho el carrito y la inclinación del riel del aire, entre otros aspectos. ¿La velocidad instantánea es siempre deducida de la velocidad media? Solo cuando el diferencial de tiempo de la velocidad media es tan pequeña que tiende a 0. Conclusiones. Mediante la medición de la velocidad promedio de manera experimental, pudimos acercarnos al valor de la velocidad instantánea y así aclaramos este concepto. Se debe ser cuidadoso al considerar los factores que pueden alterar nuestros resultados, ya que hay elementos externos que no se consideraron en la medición de las velocidades, como la fuerza de gravedad o la inclinación del riel, entre otros.